Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la séptima clase del curso de técnicas. El día de hoy tenemos preparados dos platillos que vamos a elaborar, como ya saben, a base de cordero. Estamos en la semana de la carne de cordero. Y bueno, como ya hemos visto y hemos estado trabajando con esta carne, es una carne bastante contundente. El cordero de por sí tiene un sabor bastante intenso, ¿ya? De él podemos obtener muchos cortes. Ya hemos estado trabajando con partes magras del cordero, hemos trabajado con la pierna. Hoy día vamos a trabajar con este corte que es parte del costillar, ¿ya? Yo ya lo he limpiado, ya lo tengo listo. Y pues el día de hoy vamos a preparar dos platillos típicos, uno de la cocina italiana. Vamos a irnos por ahí con una especie de fusión de la cocina italiana, porque el acompañamiento de este cordero será un risotto, y la otra preparación será una cazuela, ¿ya? Que es una cazuela de cordero, que es un plato típico también europeo, que también hoy en día se encuentra dentro de la cocina latinoamericana. Podemos encontrar muchas cazuelas, que es básicamente un caldo, una sopa, ¿ya? Bueno, continuemos con la preparación y enseguida vamos a ver los ingredientes. Bueno chicos, vamos a iniciar con el cordero asado, acompañado de un risotto de ajís andinos. Para eso vamos a utilizar, en el caso del asado de cordero, pues como ya les había mencionado en el principio, la parte del costillar, ¿ya? Es un corte limpio. En realidad el corte pues viene con carne y con parte de grasa también pegada a los huesos. Yo ya lo he limpiado, ya lo van a ver más adelante cómo se puede hacer un proceso de limpieza de una de las partes o presas de los corderos. En este caso lo que hemos hecho es dejar intacta la parte baja, manteniendo la carne, limpiar las partes excesivas de grasa que puede tener tanto en la espalda del costillar como en la parte baja, y luego pues retirar parte de la carne y parte de la grasa de los huesos y dejarlos así expuestos. También vamos a utilizar ají mirasol y ají panca, mirasol y panca, ¿ya? Que son dos ajís peruanos típicos de nuestra gastronomía, que no los estoy utilizando en pasta porque lo que quiero es que se cocinen junto con el cordero y junto con el resto de ingredientes. Vamos a cocinarlos en una olla a presión para que puedan expulsar todo su sabor. Si es que no los obtuviesen de esa forma y los encuentran en pasta, también los pueden utilizar. Vamos a utilizar cebollas rojas, que en este caso yo ya las tengo cortadas en brunoise. Ustedes pueden utilizar un corte en mirepoix, por ejemplo, porque la cocción va a ser intensa y básicamente al final vamos a procesar los ingredientes. Entonces el corte no va a afectar mucho si es que utilizamos una brunoise o una macedonia o de repente una mirepoix. Pero de preferencia que sea un corte pequeño. Ajo en pasta, que ya lo tenemos licuado. Ajos, un poco de agua, un poco de aceite, para que quede blanco y pueda permanecer así por mayor tiempo. Acuérdense que si no le ponemos el aceite tiende a oxidarse y va a cambiar a una tonalidad no muy agradable. Un atado de culantro, que en este caso lo voy a utilizar fresco, no lo utilicemos en pasta, de preferencia fresco, para que aporte mejor sabor. Salsa inglesa, que la podemos conseguir lista, que es una mezcla pues, de salsa de soya, ajos y otras especias. Y también vamos a utilizar fondo oscuro, que en este caso será de cordero, que ya lo tengo preparado. Y por el lado del risotto vamos a utilizar un arroz muy distinto al que estamos acostumbrados, un arroz diferente. Es una variedad de grano corto, de la versión japónica, que se caracteriza por ser cultivada principalmente en el sur de Europa, en partes de Asia. Es un arroz que tiene una carga de almidón, de albumina para ser más exactos, que es el almidón del arroz, bastante contundente en gran proporción y que por eso tiene esa apariencia. ¿Ya? Ven, como pueden ver, observa, es un arroz chato, por así decirlo, más ancho que el arroz tradicional que estamos acostumbrados a utilizar, pero que aporta una textura diferente. Ya van a ver al final que este risotto, la textura de este plato, de esta preparación, es totalmente distinta a los arroces que hemos utilizado anteriormente o que estamos acostumbrados a utilizar en casa incluso. Vamos a utilizar cebolla blanca, que ya la tengo cortada en brunoise, siempre en brunoise.
Vamos a utilizar queso parmesano, que ya lo tengo rallado. Vamos a utilizar ají amarillos y rocotos, que ya los hemos blanqueado. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el proceso de su blanqueado? Muy sencillo. En el caso del rocoto, únicamente las paredes. ¿Ya? Cortamos las paredes del rocoto, las lavamos y les retiramos como si estuviésemos fileteando la parte interna, esa capa pequeña que va pegada a la piel o a la carne del rocoto. La retiramos de forma delicada y lo ponemos a cocinar en agua, desde agua hirviendo, con un poco de sal, por unos 5 minutos aproximadamente. Podemos cambiar en el proceso el agua para bajarle un poco el picor si es que lo deseamos. Y luego el ají amarillo. El ají amarillo lo partimos por la mitad, le retiramos las venas y las semillas y el mismo proceso de blanqueado que un rocoto. Agua caliente, pizca de azúcar, pizca de sal y lo cocinamos hasta que la piel del ají se empieza a desprender con facilidad, que será un promedio de 7 a 8 minutos. Mantequilla, una mantequilla tradicional, simple, leche o crema de leche y vino blanco. Y obviamente también un fondo, porque el arroz tiene que cocinarse con fondo. Podemos utilizar un fondo claro, pero como vamos a utilizarlo para acompañamiento de un cordero, vamos a utilizar un fondo oscuro, ¿ya? Y obviamente un fondo de cordero. Bueno chicos, primero vamos a empezar a cocinar nuestro cordero, el asado de cordero en sí. Y para eso lo que voy a hacer es condimentar. Como ya les expliqué, ya tengo lista la pieza que vamos a utilizar el día de hoy. Repito, va a llegarles completamente envuelto en carne, con grasa y fibras. Lo único que tenemos que hacer aquí es pues retirar la parte baja, toda la grasa expuesta, limpiar la parte trasera de la espalda del costillar, que también tiene grasa, se la retiramos. Y luego la carne que está pegada a la parte de las costillas, simplemente la retiramos con la ayuda de un cuchillo, hasta dejar expuesto todos los huesos como ven en pantalla. La parte baja donde se encuentra la mayor cantidad de carne se la reservamos, ¿ya? Si bien es cierto, digamos, la calidad de los costillares de cordero que hay en nuestro país no es tan excelente, no vamos a decir que no es buena porque sí lo es, sino excelente, sobre todo en el interior del país, que no estamos acostumbrados a utilizar estos cortes, pero ya hay ciertos lugares, principalmente en la capital, donde podemos encontrar principalmente cortes como estos relacionados mucho a la gastronomía. Nos adaptamos, vamos al mercado, escogemos una buena costilla de cordero y la trabajamos en casa y la limpiamos para tenerla así. Lo que vamos a hacer es condimentarla. Vamos a incorporarle una pizca de sal, todo nuestro cordero, una pizca de pimienta negra, acuérdense que estamos trabajando con carnes rojas, una buena cantidad de pimienta que le va muy bien a la carne roja. Y luego de eso vamos a utilizar un poco de ajo, ¿no? Un poco de ajo y lo vamos a frotar con la ayuda de las manos o con la ayuda de un utensilio que nos permita dejar muy bien nuestro cordero y bien marinado. Voy a utilizar un poco de orégano. Es un orégano seco, un orégano, bueno, lo he comprado fresco, se ha secado con el paso de los días, pero aún podemos utilizarlo porque tiene mucho aroma. Entonces un poco de orégano molido y listo, ¿ya? Entonces con esto y ya con el resto de ingredientes avanzados en nuestra mise en place, nos vamos a dirigir a la cocina para empezar tanto el asado de cordero como el risotto. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo vamos a ir preparándolo de uno en uno, así que nos vemos en la siguiente toma en la cocina. Bueno chicos, ya estemos precalentando tanto la sartén donde vamos a trabajar el risotto como la olla a presión donde vamos a trabajar el cordero. Lo trabajo en una olla a presión para avanzar en términos de cocción, en tiempos de cocción, pero también lo podemos trabajar tranquilamente en una olla convencional. La diferencia va a estar en que los tiempos de cocción van a ser más largos, ¿no? Recordemos que el cordero de por sí tiene una carne bastante rígida, tiene más tiempo de cocción que las carnes blancas, entonces trabajarla en una olla a presión va a quedar muy bien porque va a ablandar las fibras, va a romper la estructura muscular del cordero y va a dejarnos una carne súper suave. Vamos a iniciar colocando un poco de aceite en nuestra olla y lo que vamos a hacer aquí es sellar
nuestro costillar de cordero. ¿Ya? Vamos a esperar que caliente un poco. Y vamos a empezar a sellar nuestra carne. Vamos a sellarla por todas sus caras, tratando siempre de mantener la forma del corte. Ojo, tenemos un cordero pequeño, en realidad ha sido un cordero pues de una edad temprana, joven, por eso los huesos no se han desarrollado, por eso vemos que el hueso del costillar es delgado, entonces hay que trabajarlo con cuidado. ¿Ya? Vamos a ir sellándolo. Van a haber lados que por la forma del cordero no van a estar en contacto con la cocina, con la superficie de la olla, pero de cierta forma vamos a buscar la manera de que doren al menos un poco, ¿sí? El dorado dentro de una preparación, chicos, los sellados, los dorados que se pueden hacer en una carne nos van a permitir que al momento de la cocción, luego de su sellado o de su dorado, la carne pueda conservar mayor cantidad de jugos. Entonces esto nos va a dar como resultado final una carne que no esté muy seca o que no esté seca, si es que aplicamos muy bien la técnica. Pero es muy importante sellar las carnes antes de empezarlas o llevarlas a sus procesos de cocción. ¿Ya? Bueno, una vez sellado, lo reservamos y ahí inmediatamente colocaremos la cebolla roja y el ajo en pasta. Vamos a empezar a rehogar las cebollas. Colocamos un poco más de materia grasa. Y antes de empezar a condimentar, que lo vamos a hacer con sal y pimienta, vamos a dejar que esto se vaya rehogando. A medida que las cebollas empiecen a sudar y pierdan líquido, van a ir a empezar a deshacerse y a integrarse a la preparación. Vamos a ir condimentando. Vamos a colocar la pimienta, la sal y vamos a ir trabajando nuestro aderezo, o también podemos llamarlo un sofrito, pues, ¿no? La única diferencia está en que pues, los aderezos peruanos se caracterizan por tener tiempos de cocción más largos. Un sofrito, en cambio, es una cocción un poco más corta en tiempo. Vamos a dejar que vaya cocinando por ahí. Antes de incorporar nuestros ajís, el culantro, la salsa inglesa y finalmente colocar nuevamente el cordero, mojar con un poco de fondo e incluso por ahí podemos poner un poco de vino para darle más sabor, si es que nos gusta el aroma del vino tinto. Pero lo que sí no puede faltar es los dos ajís que estamos utilizando, panca y mirasol, completamente limpios. Son ajís secos a los cuales los hemos retirado las semillas, las venas, los hemos hidratado en agua, le hemos ido cambiando el agua en el proceso de hidratación 3-4 veces y que ya los tenemos completamente hidratados, pues, ¿no? Esto lo vamos a cocinar dentro. No hay necesidad de cortarlo, todo se va a cocinar íntegramente y al final lo que vamos a hacer es preparar una salsa con el asado que vamos a tener aquí, obviamente reservando la carne, y eso va a ser servido junto con nuestro risotto. ¿Ya? Vamos a ir incorporando el ají. Tenemos el ají mirasol, el ají panca, vamos a ponerle 2 de cada uno. ¿Ya? Vamos a ir incorporando la salsa inglesa, un chorro de salsa inglesa,
En la receta ya tenemos la cantidad necesaria, 20 mililitros de salsa inglesa, es lo que nos pide la receta. Entonces vamos a ir ahí cocinando. La salsa inglesa lo que va a hacer es que el sabor cárnico predomine en esta preparación. Va a ablandar un poco el sabor fuerte de los ajís, los va de cierta forma neutralizar en cuestiones de picor, pero va a combinar muy bien con sus aromas y sus sabores. Entonces esto nos va a acercar un poco a la cocina peruana, ¿no? Al sabor de la cocina peruana. En el caso del culantro, chicos, ustedes pueden cortarlo en unos cuantos trozos. Yo la verdad no lo voy a picar, simplemente lo voy a partir con la mano porque no es necesario que lo piquemos, ¿eh? Al final acuérdense que vamos a procesar la salsa que nos quede de la cocción del asado de cordero. Vamos cocinando ahí, colocamos nuestro culantro. Podemos utilizar los tallos más pequeños, no hay ningún inconveniente. Es más, ahí se encuentra el sabor del culantro, más que en las hojas, ojo. Vamos cocinándolo. Van viendo que van juntándose colores bastante importantes, bastante reconocidos en la cocina peruana. ¿Ya? Vamos rehogando tranquilamente eso. Ya podemos ir incorporando nuestro cordero. Y ahora vamos a mojar con el fondo que ya tenemos listo. ¿Ya? Tenemos listo un fondo de cordero, un fondo oscuro. Y lo vamos a utilizar para ir mojando ahí está. Vamos mojando esto. ¿Ya? Incorporamos una cantidad considerable de fondo que no cubra por completo el cordero, pero que sí al menos sobrepase la mitad de la olla donde se está cocinando, ¿ya? La mitad, digamos, del porcentaje del cordero, ojo, no la mitad de la olla, ¿ya? Entonces, que cubra ligeramente hasta la mitad nuestro cordero y luego lo dejaremos cocinarse. Probamos la sal, probamos las pimientas. No es necesario, chicos, que en este momento tenga un buen punto de sal, ojo, ¿ya? Eso lo podemos rectificar al final. Pero que tampoco esté, pues, neutro, ¿no? Sin sabor, ¿ya? Entonces, vamos a dejar cocinar esto aquí. Yo voy a proceder a cerrarlo. Voy a aromatizarlo con un poco de vino que tengo acá. Y luego lo cerraré y lo dejaré cocinar por aproximadamente unos 20 minutos. Regresamos en la siguiente toma para empezar la preparación del risotto. Bueno, chicos, ya nos encontramos listos para preparar el risotto. Vamos a colocar un poco de aceite en nuestra sartén, que no es necesario que esté muy caliente. Un detalle a tener en cuenta dentro del risotto es que no tiene por qué dorar el arroz, ojo, ni el aderezo previo que vamos a realizar, ¿ya? Tanto el aderezo de cebollas y ajos como el sellado del arroz no tienen por qué dorarse. Entonces lo que voy a hacer es colocar cebolla blanca. Vamos a colocar toda la cebolla. Y también vamos a colocar ajo en pasta. Tenemos el ajo, la cebolla y vamos a ir rehogando. Ya no es un aderezo porque lo vamos a trabajar a fuego bajo, suave. Entonces lo vamos trabajando ahí. Acuérdense que no tiene necesidad de por qué dorar el arroz, ¿ya? Vamos a ir trabajando nuestro aderezo. Le vamos a ir poniendo la sal, en este caso pimienta blanca, y vamos a ir cocinando nuestra preparación. Una vez esto esté bien rehogado, cuando las cebollas ya se hayan
cristalizado, es decir, cuando veamos que el centro de nuestras cebollas está aún ligeramente transparente, ya podemos reservarlas y en la misma sartén sellar nuestro arroz. Vamos a ir cuidando siempre que no se dore, ojo. Podemos subirle un poco el fuego como lo hice ahora, pero siempre atentos a que no se vaya a dorar la cebolla, ¿ya? Como un aderezo tradicional peruano, donde tenemos que buscar un cierto dorado. En este caso no. En este caso simplemente un rehogado suave, a fuego medio, ¿no? Si queremos acelerar un poco el proceso, en cuestión de tiempos, vamos cuidándolo siempre. ¿Ya? Vamos a ir rehogándolo. Esto nos va a tomar un promedio unos 8 minutos aproximadamente de cocción a fuego lento, a fuego rápido, acelerándolo quizás por ahí, nos tomará 4 o 5 minutos. Siempre atentos y moviendo para evitar que pueda haber alguna caramelización y que las cebollas empiecen a dorarse, Ojo. Si ustedes desean, una vez rehogada la cebolla junto con el ajo, podemos convertirlo en una pasta, es decir, llevarlo a la licuadora, procesarlo para que al momento que se incorpore en nuestro risotto no se vean los trozos de cebolla, ¿ya? No es una regla, digamos, que se tenga que cumplir al pie de la letra, el que tener que licuarlo, pero es opcional, ¿no? Si a nosotros no nos gusta ver por ahí trocitos de cebolla en el arroz, podemos procesarlo, podemos licuarlo. ¿Ya? En este caso yo no lo voy a hacer, lo voy a mantener tal cual, porque quiero que la cebolla tenga esa textura, o el risotto tenga esa textura un poco más gruesa, un poco más, digamos, no muy trabajada, para que vaya en concepto con el plato que estamos haciendo, ¿no? Con el acompañamiento de un cordero, un plato, digamos, tradicional. Listo. Entonces, una vez que hemos rehogado, nosotros ya lo vamos a tener listo. Lo vamos a reservar. Lo vamos a reservar en un bol limpio. ¿Ya? Y aquí, en la misma sartén, no importa si nos quedan unos cuantos trozos más de cebolla, colocamos un poco más de aceite y nuevamente mantequilla, ¿ya? Una cantidad generosa de mantequilla que se utiliza como medio graso para la preparación de los risotos. Yo le coloco siempre un poco de aceite, una cantidad mínima en realidad, para evitar que la mantequilla se queme. Recordemos que la mantequilla no tiene la misma resistencia al calor que el aceite, entonces tiende a quemarse a una temperatura menor. ¿Ya? Entonces vamos derritiendo nuestra mantequilla. Y una vez que la mantequilla se haya derretido por completo, vamos a incorporar el arroz arbóreo. Un detalle con el arroz arbóreo: no se lava este arroz, chicos, Es un arroz que viene ya procesado industrialmente, que ha pasado por cuidados para su empaquetado, está limpio, ¿ya? Y no se lava, no porque, digamos, tengamos que, porque ya venga lavado, no se lava por el caso de que eliminaríamos el almidón, que es muy importante para este plato y que es la característica de este tipo de arroz. ¿Ya? Vamos a humedecerlo junto con la materia grasa, que en este caso es la mantequilla. Y lo que vamos a hacer aquí se llama nacarar. ¿Ya? Nacarar o sellar el arroz, que es básicamente darle un poco de temperatura para que el almidón pueda activarse de cierta forma, el calor, y empezar a trabajar y soltar ese almidón en nuestra preparación, que le va a dar la textura a nuestro risotto. Igual, fuego medio, no hay necesidad de que tenga que dorarse. Cuando nos vamos a ir dando cuenta que nuestro arroz está listo, está bien nacarado, cuando veamos las partes externas del arroz ligeramente transparentes y la parte central, pues con la acumulación del almidón, un punto negro en la parte, un punto blanco, perdón, en la parte central del arroz, y los exteriores, todo el borde ligeramente transparente, ¿ya? No va a ser translúcido tampoco nuestro arroz, o cuando me estén buscando que su arroz sea completamente translúcido, ligeramente transparente en
en los exteriores y al centro un punto blanco que es la carga de almidón que tiene el arroz. Una vez que lo hemos nacarado, vamos a hacer nuestro primer mojado del arroz con vino blanco. Incorporamos vino blanco, lo mojamos y a diferencia de un arroz tradicional utilizado en la cocina peruana, que tiene un proceso de cocción único, se incorpora el agua, se va moviendo hasta que seque ligeramente, luego se tapa y se deja cocinar, el risotto se cocina distinto. El risotto nos va a ir pidiendo más humedad a medida que se va cocinando y nosotros vamos a ir incorporándosela a medida que ésta la requiera, ¿ya? El primer golpe de humedad es vino blanco. Vino blanco, lo dejamos que vaya absorbiendo ese vino blanco nuestro arroz. Este tipo de arroz, que en este caso es un arroz arbóreo, ¿ya? De la variedad pues, japónica, se caracteriza porque absorbe bastante humedad. Entonces a medida que vamos cocinándolo, vamos a ir viendo que se va secando. Y a medida que se va secando, pues vamos mojando con fondo, ¿ya? Unas 2 o 3 veces nos va a requerir que le incorporemos líquido, siempre cubriendo el arroz por completo y lo vamos dejando que vaya cocinando. Voy a seguir con el procedimiento del arroz, repito, colocamos líquido como lo estamos viendo ahora, el arroz va a ir absorbiendo este líquido y cuando ya se vaya secando, tengan cuidado de que no se empiece a quemar, nuevamente incorporamos líquido, ¿ya? Y así 2 o 3 veces. Ojo, la textura del arroz tiene que ser al dente, es decir, al centro tiene que estar ligeramente cruda, ¿ya? Porque al final va a terminar, digamos, acompañando el cordero, pero esa textura ligeramente cruda va a permitir que el sabor del risotto sea más agradable. No podemos cocinar ninguna variedad de risotto o ninguna variedad de arroz arbóreo por completo, ¿ya? No se puede cocinar a un término completo un arroz de esta variedad o de este tipo. Siempre serán servidos al dente, ligeramente crudos al centro, ¿ya? Bueno, yo voy a seguir cocinando esto, chicos, y nos vemos en la siguiente toma. Bueno, chicos, ya hemos mojado 2 veces nuestro arroz. Como ven, empieza a tomar la textura característica que va a tener. Para el tercer mojamiento con fondo vamos a ir a incorporar las cebollas, la cebolla que hemos aderezado previamente. Ya la vamos mezclando y mojamos por tercera vez nuestro arroz. Vamos a ir midiendo, ¿ya? No es necesario que vayamos incorporando mucho líquido de golpe, que cubra y dejamos cocinar. Ustedes pueden coger un arroz, ¿ya?, de la sartén y lo parten a la mitad y van a ver que el centro va a estar completamente blanco y crudo. Ese centro debe quedar de un tamaño muy reducido para que la textura del arroz sea la correcta, ¿ya? Ligeramente crudo el centro, lo que significa que esté al dente, ¿ya? Ligeramente crudo. Igual como trabajamos las pastas, con esa ligera resistencia al centro, igual vamos a trabajar nuestro risotto. Nuestro cordero ya está terminando de cocinarse, ya han pasado aproximadamente unos 12 minutos. Acuérdense que son 20 minutos de cocción, siempre vigilando, ¿no?, que contenga líquido, ¿ya?, para que no se queme, y revisando. Regresamos en la siguiente toma para ya empezar a preparar el risotto con los ajís y sacar el cordero para hacer la salsa. Bueno, chicos, ya nuestro arroz ha cocinado, está en un punto adecuado para ya terminar su preparación. Para terminar la preparación vamos a incorporarle la pasta de ají y el rocoto, que yo ya la he licuado, ¿ya? Acuérdense, al inicio vieron el ají y el rocoto simplemente blanqueados. Los unimos, los ponemos en la licuadora y nos va a dar como resultado esta pasta de un color anaranjado. ¿Ya? Vamos a ponerle unas 3 cucharadas. Vamos a ponerle un poco de queso parmesano y vamos a ir mezclándolo. Y a continuación vamos a incorporar la leche. Vamos a ir mezclando y vamos a incorporar también la leche fresca, que la pueden sustituir también por crema de leche. Ponemos un chorro de leche y mezclamos, ¿no? La leche ya básicamente tiene que ser incorporada en la parte final
de su preparación, ¿no? Pone un poco más de ají de la pasta. Hemos condimentado con nuez moscada también al inicio y ya vamos a dejarlo que vaya cocinándose. El cordero aún falta, ya lo revisé, va aproximadamente unos 15-16 minutos de cocción. Hay que ir revisándolo si es necesario para calcular muy bien el tiempo de su cocción. Ahora vamos a empezar a cocinar nuestro risotto. ¿Ya? Acuérdense que el queso parmesano de por sí ya tiene un punto alto de sal, entonces no hay necesidad todavía de corregir la sal, lo haremos en la parte final. Tenemos que buscar una textura cremosa, ¿ya? Bastante suave, que es típica de cualquier risotto. La cremosidad tiene que notarse muy bien, ¿no? Vamos mezclando. Ven que se va formando una especie de ola. Cuando esa especie de ola se forme correctamente, va a ser un indicativo de que nuestro risotto va a tener una buena textura. Y ahí solamente tenemos que lograr que el punto de la cocción del arroz sea el correcto. Listo. Como vamos a esperar todavía nuestro cordero, no lo voy a sacar demasiado. De por sí el arroz arbóreo es un arroz que no deja de absorber humedad. Y teniendo en cuenta de que el punto de cocción es al dente, entonces todavía le falta cocción para completarse un término completo. Entonces de por sí va a seguir absorbiendo humedad. Y esa humedad obviamente la va a sacar de la leche que hemos incorporado. Si nosotros dejamos esto aquí por mucho tiempo, al final vamos a encontrar un arroz muy seco. Por eso traten de terminar su preparación de risotto siempre que tengan el resto de ingredientes ya totalmente cocinados, el resto de componentes del plato ya totalmente elaborados, para que puedan servir inmediatamente, ¿ya? Entonces todavía no lo voy a secar demasiado, voy a cuidarlo siempre que no se me pase el punto de cocción. Entonces espero el cordero y al final iremos ya a la mesa para realizar el emplatado, previamente habiendo elaborado también la salsa de nuestro cordero, ¿ya? Regresamos. Bueno chicos, ya hemos retirado el cordero de la cocción, ¿ya? De la olla a presión. Como ven, está completamente cocido. Todo esto que vemos acá es el jugo de la cocción. Ahora lo vamos a procesar para convertirlo en una salsa, ¿ya? Para acompañar nuestro cordero. Y aquí ya tenemos el risotto casi listo. Yo lo único que voy a hacer es soltarlo con un poco más de leche, un poco de parmesano, un dado de mantequilla frío, para que empiece a tener mayor cremosidad y servirlo acompañado de la salsa y del cordero. Entonces voy a licuar esto, voy a procesarlo y ya nos encontramos en la parte final. Acuerden que solamente es licuarlo. Lo procesamos todo, lo licuamos. Si está muy aguado, lo llevamos a la misma olla hasta reducirlo, que tenga una textura ligeramente espesa. Y después de eso, mezclarlo con el cordero y servirlo acompañado del risotto. Regresamos para el emplatado. Listo chicos, ya nos encontramos con todo lo necesario para hacer el emplatado. El risotto ya lo tenemos listo. Vean la textura que tiene, ¿ya? Una textura bastante cremosa. Le he dado un poco de brillo con un poco de mantequilla. Y lo que vamos a hacer es ponerlo al centro, ¿ya? Acuérdense que un risotto no se va a moldear nunca chicos por la misma textura que tiene. No podemos moldear un risotto o pretender moldearlo porque es un arroz muy caldoso, muy cremoso. Entonces tenemos que conservar su esencia de cremosidad, ¿ya? Colocamos una porción generosa y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro costillar de cordero, ¿ya? Vamos a colocarlo por aquí. Voy a girar un poco el plato. Colocamos acá el costillar.
Ya, vamos a colocarlo así. Abrimos un poco. Listo. Vamos a proceder a limpiar un poco el plato. Si lo hemos ensuciado. Vamos a limpiarlo. ¿No? Y vamos a colocarle un poco más pues de los jugos de cocción, ¿no? De la salsa que hemos elaborado, acuérdense, con todo lo que hemos cocinado. ¿Ya? Vamos a ponerle un poquito de salsa por acá. Ponerle ahí un poco de... Y finalmente, para decorar, tengo unas hierbas por aquí. Vamos a utilizar hierbas que obviamente hemos empleado en la preparación, ¿no? Como es, por ejemplo, el culantro. ¿Ya? Un poco de culantro por aquí. Lo voy a colocar entre ambos, entre la salsa y el risotto. Y para terminar, pues nunca debe faltar su queso parmesano. ¿No? Listo. Vamos a limpiar un poco más. ¿Ya? Hacemos limpio el plato. Y ahí lo tienen, chicos. Un risotto de ajís andinos con un cordero asado servido en su propia salsa. Séptima clase de técnicas. Y regresamos con el segundo plato, que será una cazuela de cordero, que ya verán cómo lo vamos a hacer. Listo, chicos, pónganlo en práctica y hasta la siguiente clase.